Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Camacho. A continuación vamos a dar inicio a la actividad de reconocimiento inicial. Bien, para empezar, vamos a empezar con los datos de presentación. Mi nombre es Juan Sebastián Camacho Martínez, tengo 27 años, mi número de celular es 316-429-2489, correo electrónico es jceba-cm@hotmail.com, es el mismo que uso para la Skype. Matriculado acá en la sede de Cali. Mis aficiones son los videojuegos, escuchar música, practicar y ver fútbol, cine, deporte y viajar en moto. A continuación les comparto algunas imágenes de estas actividades. Bien. Vamos ahora a los conceptos de algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. El algoritmo lo entendemos como una instrucción para realizar algún proceso y obtener un resultado, una solución. Entonces él tiene como una estructura. El algoritmo parte de un estado inicial, luego unos pasos o el proceso y por último el resultado final, que es lo que se quiere obtener. El diagrama de flujo es una representación gráfica de este proceso del algoritmo. Entonces lo que hace es utilizar figuras geométricas para exponer este proceso que queremos representar. Y el pseudocódigo es una forma escrita del algoritmo en un lenguaje similar al que utilizan las máquinas, es decir, en un lenguaje de programación. Vamos ahora a entrar en las diferencias y similitudes de estos conceptos. Acá tenemos un ejemplo de un pseudocódigo y un diagrama de flujo. ¿Cuál es el algoritmo del problema que planteamos con este ejemplo? Necesitamos saber el área de un triángulo. ¿Cuál es el proceso que vamos a realizar? Vamos a realizar una operación de multiplicar una base por altura y lo vamos a dividir en dos para saber el área del triángulo. Entonces, ¿cuál es la similitud? Que las dos formas, tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo, tienen una misma estructura, tienen un inicio, un proceso, donde vamos a ingresar los datos, vamos a hacer una operación de multiplicación y división, y vamos a obtener un fin que es el resultado del área del triángulo. Las diferencias es la forma en que se exponen este proceso. El pseudocódigo lo hace de una manera escrita, como lo vemos a este lado de la izquierda, y el diagrama de flujo lo hace de una manera gráfica. Vemos que se utilizan rectángulos, líneas para unir los pasos. Estas son las diferencias y similitudes del pseudocódigo, el diagrama de flujo y el algoritmo. Bien, ahora entrando en las fases de la programación, en el lenguaje de programación encontramos 6 pasos. Y nos vamos a apoyar con la diapositiva anterior para poder explicarla. Primero, la lógica de programación. Dice, primer punto, comprender el problema. ¿Qué problema presentamos en este punto? Deseamos saber el área de un triángulo. Ese es el problema. Entonces, para plantear la lógica, que es el segundo paso, donde usamos el algoritmo, donde vamos a determinar qué operación se debe realizar, qué datos vamos a necesitar, y vamos a seguir un orden, una estructura. ¿Cuál es la estructura de los algoritmos? Partimos de un punto inicial, en este caso es el inicio. Vamos a solicitar los datos que necesitamos para calcular el área del triángulo, en este caso la base y la altura. Vamos a ejecutar una operación, una multiplicación y una división, y vamos a obtener un resultado que es el área del triángulo. Entonces, plantear la lógica es llevar esa idea, ese proceso a un algoritmo, ya sea en forma de pseudocódigo o diagrama de flujo. Teniendo ya estos datos, vamos a pasar a codificar el programa, es decir, trasladar el proceso a un lenguaje de programación. En el mercado existen diferentes lenguajes de programación que permiten realizar este proceso utilizando esta misma sintaxis para poder más adelante llegar a este cuarto punto, que es traducir el programa al lenguaje de la máquina. Ya nos permite ese tercer punto en el lenguaje de programación, que al momento de trasladar los datos y ejecutar o compilar el programa, el lenguaje de programación lo que va a decir es que nos va a convertir nuestro proceso en un archivo que lo va a poder entender el computador. Es decir, entre el tercer y el cuarto paso lo que hacemos es crear el programa para que la computadora lo pueda ejecutar.
el momento en que la computadora lo puede ejecutar, pasamos al quinto punto, que son las pruebas del programa. Estas pruebas del programa, al ejecutar el archivo o el proceso mediante el lenguaje de programación, lo que hacemos es realizar las pruebas. Para nuestro ejemplo anterior nos aparecerá una interfaz donde el computador nos va a pedir el dato de la base, nos va a pedir la altura, vamos a ingresar los números y el sistema automáticamente nos va a ejecutar este proceso internamente gracias al lenguaje de programación y nos va a devolver el área del triángulo. Si tenemos alguna falla o el sistema nos arroja algún error, este quinto paso nos va a devolver al tercero, donde nuevamente vamos a hacer las correcciones en los códigos del programa. Nuevamente lo vamos a compilar, es decir, vamos a crear el archivo ejecutable. Vamos a hacer nuevamente la prueba, es decir, el quinto paso, y si todo funciona ya correctamente, podemos pasar al último, que es la ejecución del programa, es decir, ya hemos terminado nuestra programación, nuestro programa, lo que queremos crear. Sintaxis: esta es la lógica de la programación. Identificar un problema, plantear una lógica mediante los algoritmos, expresarla en un lenguaje de programación, crear el programa para que lo lea la computadora, es decir, compilarlo, hacer las pruebas necesarias, y cuando todo esté correctamente funcionando, podemos decir que ya podemos ejecutar el programa en cualquier equipo. De acuerdo, ahora pasamos a la importancia del algoritmo. La importancia del algoritmo en la programación se da ya que es la estructura que permite construir un programa. Sin las bases o el orden que nos establece el algoritmo, no vamos a poder diseñar un programa o llevarlo al lenguaje de la máquina para poder ejecutarlo. Si no tenemos esta estructura al momento de llegar al lenguaje de programación, este nos va a arrojar una serie de errores, es decir, no vamos a poder llegar ni siquiera a ejecutar un archivo, a crear un archivo, ejecutable para poder hacer las pruebas. Entonces, sí o sí debemos seguir esta sintaxis. Haciendo una comparación, es como las estructuras para crear una casa, un edificio. Deben seguir un orden. Primero fundir unas vigas, luego crear unas columnas y finalmente las paredes y los pisos, que son los que tanto la columna y las vigas van a soportar el peso de ellas. Si no lo hacemos en ese orden, que son los algoritmos, si primero hacemos las vigas, luego las planchas y por último las columnas, al no tener en dónde soportar el peso los pisos, se van a ir abajo la estructura. Entonces, sí o sí debemos seguir una serie de pasos, un orden para poder ejecutar el programa que debemos hacer. En este caso, para esto sirven los algoritmos. Ven una pauta, un paso a paso que de no seguirlos, simplemente no vamos a poder realizar la ejecución de nuestro programa. Perfecto. Para finalizar, les comparto algunos sitios de internet donde recopilé la información para exponerles en esta presentación. Están algunas definiciones o conceptos que nos pueden ayudar para ampliar nuestro conocimiento. No siendo más, muchas gracias por su atención, que tengan un feliz día.